Estás en Ven y Sígueme Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en este día. La verdad que estoy muy contento comenzando la tarde con un buen mensaje. Día jueves, muy contento de poder estar junto a ustedes para compartir la palabra del Señor que siempre nos bendice. La verdad que cuando está Cristo en nuestro corazón, para nosotros es muy importante la palabra. Yo sé que uno conoce familia, amigos, gente que nos rodea que a veces no es cristiano y que uno, dice son buenas personas, pero no tienen a Cristo en su corazón. Con esto no estoy discriminando ni nada por el estilo, sino que estoy diciendo que muchas veces para ellos no es, claramente que no es la misma importancia y relevancia que tiene para nosotros el escuchar la palabra, el buscar la palabra de Dios y esforzarnos por vivir la palabra del Señor. Es totalmente distinto. Para nosotros es una alegría el compartir la palabra. Me imagino que en este tiempo que estamos viviendo complejo de situaciones donde estamos más tiempo en la casa, donde han cesado las reuniones, anhelamos tener este tiempo de congregarnos, de escuchar la palabra del Señor. Gracias a Dios lo hacemos a través de este medio y podemos seguir ahí en comunión, escuchando la palabra de Dios, pero creo que también lo hacemos en nuestra casa, en lo privado. Es lo que debemos hacer, buscar al Señor en oración, buscar su palabra, que Él nos dirija, para tener claridad también en lo que oramos y qué pedimos al Señor en este tiempo que realmente es un tiempo complejo, difícil para la humanidad, también para nosotros como cristianos, pero tenemos una gran ventaja. Así como les decía que hay muchas personas que pueden pensar que nos conocen, ¿por qué tanta importancia le damos a la palabra de Dios que es vida para nosotros? Así también en este tiempo nosotros tenemos que hacer eso, buscar al Señor, buscar esa dirección de Dios, porque es necesario, porque también estamos viviendo para nosotros tiempos difíciles, pero la gran diferencia es que Cristo está en nuestras vidas, que su palabra realmente hoy día podemos decir que es lumbrera nuestro camino, que es la luz que ilumina nuestro caminar, y necesitamos esa dirección de parte del Señor. Por eso es importante que podamos estar todos los días ahí, en reflexión de la palabra del Señor. Y creo que este tiempo que también Dios nos da es bueno para eso, para preparar nuestro corazón, para estar atentos. Yo sé que hay muchos quehaceres y cosas que hacemos en nuestra casa, pero tómate el tiempo cada día que escuches un mensaje del Señor, que busques a Dios a través de la oración, a través de la escritura. Tómate ese tiempo, o es un tiempo especial donde tu vida es edificada, donde nuestra vida es llenada por parte del Señor, donde Dios siempre nos va a hablar algo. No es solamente memorizar un versículo bíblico o un pasaje de la Escritura o un capítulo que puedas leer, sino que Dios tiene siempre un alimento y una enseñanza para nuestras vidas, y así nosotros debemos tomarlo con ese corazón, con ese deseo, esperando no solamente aprender de la historia de la Escritura, sino qué Dios nos quiere decir a nosotros, qué tiene el Señor para decirnos a nuestras vidas, porque seguro Dios nos va a hablar. Muchas veces decimos, Dios habla nuestra vida, habla nuestro corazón, y parece que Dios no nos hablara, pero es porque esperamos quizás medios a veces un poco que no es la forma, sino que la Escritura es la palabra mayor, profética mayor, que nos habla nuestro corazón, que nos guía. Por eso nos dice la Escritura en Colosenses que nosotros tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra, que ella more en abundancia en nuestros corazones, para que no nos permita alejarnos del Señor, sino mantenernos siempre en el camino donde Dios Él quiere. Respecto a esto, pensaba en estos días y deseaba compartir en mi corazón lo que Dios de alguna forma nos habla y nos va mostrando, como te decía, en estos tiempos que estamos ahí buscando al Señor, entendiendo que lo más importante es Dios. Con esto no te digo que, y muchas veces la gente nos mira o tiene un concepto equivocado de nosotros, piensa que solamente estamos sumidos en Dios o en leer su palabra y no nos interesa nada más. Claramente que Dios es lo más importante y es el fundamento de nuestra vida, pero enfrentamos cosas, situaciones, vivimos, luchamos, nos esforzamos, trabajamos y como cualquier otra persona. Solamente, como les decía, la diferencia es que Dios está en nuestra vida y nosotros lo que queremos hacer es agradar a Dios y ser dirigidos por Él. Y pensaba en esto, que muchas veces hay un concepto del Evangelio como que es un problema, qué sé yo, que es tristeza, que es muy complicado,
que tiene muchas situaciones difíciles. Y la verdad que a veces como cristianos también pensamos de esa forma. También tenemos ese concepto, esa forma de que el evangelio es difícil, que es complicado, porque pensamos en negar nuestra vida, dejar nuestros deseos de lado y cumplir los deseos del Señor. A veces, aunque no lo digamos, podemos llegar hasta pensar de alguna manera, Dios es un poco egoísta porque quiere que yo viva para Él, para sus deseos, para su gloria. ¿Y cuándo vivo para mí? Pero cuando nos sumergimos en la palabra y entendemos cuán buena y perfecta es la voluntad del Señor, nos damos cuenta cuán beneficiados somos de recibir al Señor, de hacer su voluntad, de morir a nosotros mismos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y en eso pensaba en estos días, porque también como cristianos, les decía, muchas veces pensamos que el evangelio es complicado y es difícil. Pero ¿sabes lo que dijo Jesús? Jesús dijo algo estando en esta tierra, que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nos habla de vida y vida en abundancia, es como nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que estábamos muertos, pero el Señor vino a darnos vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó, nos dio una nueva vida para nosotros poder vivir con Él, y esta vida es en abundancia. Por lo tanto, si no la dimensionamos, no la entendemos, no la vivimos así, es probablemente que nuestro evangelio, que el evangelio que nosotros estamos siguiendo, es un evangelio que está equivocado, que en alguna parte está errado y no es el evangelio que Jesucristo vino a darnos. Porque Él dice en su palabra, y recuerdo la profecía de Isaías, cumpliéndose a través de Jesucristo, que el Señor mismo lo dijo, el Espíritu del Señor, Jesucristo dijo, está sobre mí, me ha ungido para traer buenas noticias, buenas nuevas a los que están abatidos, a los que están heridos, a los que están quebrantados del alma. Por lo tanto, nos está diciendo lo mismo que decía Jesús: he venido para que tengan vida, pero para que la tengan realmente en abundancia. Por lo tanto, la vida pasada nuestra no era vida, sino que era una vida que nos parecía buena, que nos parecía de alguna manera confortable, pero creo que cuando nosotros somos sinceros y hacemos el recuento en nuestra vida, estoy hablando de gente que tampoco es cristiano, de cuando haces el recuento sabes que algo te falta, sabes que hay alguna necesidad en tu vida y en tu corazón. Bueno, la Escritura tiene la respuesta para eso. Nos dice la Escritura que el Señor ha puesto algo en nuestra vida, en los seres humanos, que no alcanzamos a entender, que es eternidad, que no alcanzamos nosotros a dimensionar, pero es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso te das cuenta que muchas veces buscamos llenar nuestra vida, buscamos creer en un ser superior, sin que lo llamemos Dios, buscamos probablemente creer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, de distintas formas buscamos una divinidad. Quizás le llamamos de distintas maneras, pero la verdad que cuando vemos eso reflejado en el hombre, es la necesidad del hombre llenar su área espiritual, porque Dios puso algo de Él en nosotros, y muchas veces nos pasa, y nos pasó seguramente cuando no conocíamos al Señor, que hacíamos algo que sabíamos que estaba de alguna manera mal, no conocíamos la Escritura, no sabíamos que se llamaba pecado, como hoy lo entendemos, pero no lo hacíamos de forma sencilla ni simple. Probablemente nuestra conciencia, como dice la Escritura, estaba cauterizada, pero algo pasaba en nuestro corazón muchas veces. Siempre la conciencia parece que algo nos quería decir. Es porque Dios ha puesto de su eternidad en la vida del hombre. Y fíjate que eso nos hace a nosotros reflexionar muchas veces, y es por eso que cuando se cometen cosas, cuando se cometen, asesinatos, mentiras, engaños y muchas cosas, la gente no es que lo hace a lo libre del día, siempre trata de hacerlo en oculto, aunque digan, no, yo estoy en la razón, yo estoy bien, siempre hay algo que parece que les incomoda. Bueno, es Dios que ha puesto en los hombres esa conciencia. Probablemente algún día digamos, bueno, a mí nunca me hablaron de Dios, pero nuestra propia conciencia, de alguna manera, nos da testimonio que Dios es real y que vive. Como te decía, aunque el hombre busque en distintas formas, quiera negar a Dios, la verdad que es imposible que pueda negarnos. Bueno, la Escritura nos dice algo, que un día toda rodilla confesará que el Señor, que Jesucristo es el Señor. Y pensando, volviendo a lo que estaba hablando, pensando en esto, en nosotros vivir esta vida probablemente de tristezas, de demasiadas complicaciones, como creyentes que muchas veces nos cuestionamos, creo que nos pasa eso, es porque, como les decía, estemos viviendo probablemente
un evangelio que no es el evangelio de Cristo, el que Él dijo que venía a darnos vida y que tuviéramos esa vida en abundancia. Mira, quiero compartir con ustedes eso porque, bueno, entendiendo que teníamos una vida pasada, que realmente era una vida de muerte, como nos describe la Escritura, quiero leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 1, lo que nos dice aquí la Escritura y que nos lleva a reflexionar en nuestra vida. Quizás en esos tiempos que nosotros decimos no son tiempos buenos, como probablemente estemos viviendo estos tiempos como humanidad y como cristianos también, tiempos de estar en nuestra casa mucho tiempo, de estar con preocupaciones, con temores de las cosas que están sucediendo, de muchas cosas, ya sea por temas de enfermedad, por temas económicos, por temas del encierro, del estrés, de muchas cosas que realmente también se generan en nuestras vidas y probablemente estemos pasando alguna situación difícil, pero creo que el Señor siempre está con nosotros porque su palabra nos enseña eso, que Él no nos dejaría, sino que estaría siempre con nosotros. Y a veces en esa idea que yo decía de nosotros tener un evangelio pensando demasiado complicado, no es la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Probablemente estemos pensando en la vida antigua que teníamos y no en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Dice así el libro de Deuteronomio capítulo 8, el verso 1. Dice: y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió por juramento a vuestros padres. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie nunca se hinchó en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a sus hijos, así el Señor te castiga. Cuando leemos esto, inmediatamente sabemos de qué nos estamos refiriendo, y estamos refiriéndonos de Israel, del pueblo del Señor, que lo sacó de esa esclavitud de Egipto. Y muchas veces cuando hablamos de esto, nos acordamos inmediatamente de su desobediencia, claramente que sí, de su forma de vivir. Yo creo que a veces como cristianos decimos, si yo hubiera estado en ese tiempo y hubiera visto todas estas maravillas, como lo narra la Escritura, que fueron sacados con mano poderosa de Egipto, todas las señales que el Señor mostró, diríamos probablemente no seríamos iguales. Ellos tuvieron un privilegio y una oportunidad, pero creo que si somos sinceros y hacemos un recuento y una revisión en nuestra vida y vemos cuán bueno y fiel ha sido el Señor con nosotros, probablemente estemos cayendo en estas mismas situaciones, en estas mismas cosas. Y yo decía, y por eso está muchas veces esa reflexión, aunque no lo digamos, o ese concepto en nuestra mente, o esa idea, que el evangelio es complicado, que el evangelio cuesta. Nadie dice que es fácil. Jesús dijo que este camino era estrecho, que la puerta era estrecha, el camino era angosto y que eran pocos los que entraban por ella. Pero recuerda que el Señor a nosotros nos ha llamado y nos ha capacitado para poder creer. La fe es un don del Señor. El que nosotros podamos andar en los caminos de Dios es por su gracia, es por su favor que Él nos ha llamado. Entonces no debemos olvidarnos de eso, que si tú y yo estamos transitando por los caminos del Señor, Dios está con nosotros. Entonces ese concepto que a veces tenemos, que yo te decía, que muchas veces probablemente no se lo digamos a nadie, porque, y sobre todo a un cristiano, por vergüenza, por temor, para que no nos digan que probablemente, como te decía al principio, no es el evangelio verdadero de Cristo, el vivir de esa forma, pensando que el evangelio es complicado, es muy difícil, es un problema, quizás nos trae muchas tristezas entre medio, sino el Señor nos dijo algo claro, como les recordaba yo, que Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y no estamos pensando solamente en la vida, claramente, que es un día cuando dejemos de este escenario aquí en la tierra. El Señor también estaba hablando en este tiempo. Por eso te recordaba que Él vino a sanar a los que estaban heridos del alma. Fíjate que la Escritura también nos dice en el libro de Isaías que el Señor
dio su vida por nosotros, se entregó, fue herido por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Y sanados de qué? No de enfermedades físicas, sino la enfermedad del alma, la enfermedad que el pecado había provocado en nuestras vidas. De esa enfermedad hemos sido sanados. Entonces, lo que quiero compartir y lo que te animo en esta tarde es que nuestro concepto deba cambiar. Si estamos viviendo tiempos difíciles o situaciones complejas como pensamos y leíamos ahora acá en el libro de Deuteronomio lo que estaba pasando en Israel, y estaba Dios haciendo un recuento y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Recuerda todo lo que viviste en el desierto, recuerda todo el tiempo que te afligí para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, era lo que estaba diciendo el Señor. Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían comido, para hacerte saber algo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, cuando vemos eso, lo que de alguna manera entendemos es que Dios les permitió pasar todas estas cosas para ver lo que había en su corazón. Y yo pensaba en esto cuando leía esta escritura. Te cuento algo personal. La verdad que, bueno, nosotros los hombres probablemente, si tú estás ahí escuchándome, algún amigo, probablemente corrobore esto conmigo, somos muy malos para ir al médico. La verdad que a los hombres nos cuesta ir al médico. No sé si será, uno dice por macho, pero yo creo que es un poco de temor realmente. Decir, no, voy a ir al médico y a veces no me van a encontrar esto, me voy a morir, me queda poco tiempo. Entonces tratamos como de aguantar o ignorar de alguna manera el dolor, no porque seamos fuertes, como te decía, sino por un poco de miedo. Y recuerdo que en algún episodio de mi vida, en un tiempo de mi vida, estaba bastante con un dolor que no sabía de qué era. Entonces pasaba el tiempo y seguía el dolor, hasta que la verdad le confesé a mi esposa, le dije, sabes que estoy con un dolor, y uno dice, bueno, aquí me muero, parece que hay que preparar todo, me voy a morir. Ya estaba firmando el testamento, aunque no tengo muchas cosas, pero bueno, ya estaba tratando de dejar todo en orden. Y fíjate, te cuento esto porque, bueno, busqué un médico, dije voy a buscar un buen médico porque la verdad que es muy extraño esto que me está pasando, este dolor. Fui al médico, la verdad que me examinó, me hizo algunas preguntas, me dijo, bueno, te voy a mandar a hacer unos exámenes. No me tomó mucha atención, noté yo. Entonces no quedé muy conforme con el servicio del doctor. Uno espera que sea un poco más, no sé si más compasivo, que se entere, trate de simpatizar un poco contigo, con la situación que estás pasando. Y la verdad que me hizo los exámenes, después volví con mis exámenes para que él los revisara y me dijo, mira, la verdad que esto es estrés, estás estresado, están todos bien, no hay ningún problema. Y había pasado ya un par de semanas después del resultado de los exámenes, pero yo le dije, doctor, ¿sabes qué pasa? Que yo sigo con el dolor y parece que el dolor se me irradia, y le expliqué yo cómo percibía yo el dolor en mi cuerpo. Entonces él me dijo, bueno, te voy a mandar a hacer otros exámenes. No me lo dijo de esta manera, no fue de buena manera, porque sintió que de alguna manera yo lo estaba enfrentando contra su diagnóstico, contra su palabra. Y me hice algunos exámenes y efectivamente, cuando me hice esos exámenes más certeros, digamos, más finos, salió que efectivamente tenía una enfermedad. ¿Cuál era la raíz del problema? ¿Cuál era la raíz que me generaba esta enfermedad? Entonces yo cuando leí esta palabra estaba pensando en eso. Porque cuando el Señor le dice esto a Israel, ¿sabes? Te hice pasar todo este tiempo, te afligí en el desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No porque Dios no lo supiera claramente, sino era para mostrarle a Israel, mira, así es tu corazón, de esta forma tú eres. Entonces yo pensaba en esto. Cuando fui, me hice esos exámenes, me di cuenta, bueno, esta era mi enfermedad. Es lo mismo que hace Dios con nuestra vida. La Escritura nos enseña que nuestro corazón es malo, que es perverso, que es engañoso, que no nos confiemos de nuestro corazón. Por eso tenemos que confiar nosotros del Señor. Nos dice que nuestro corazón es malo. Entonces lo que Dios está haciendo dice eso. Cuando te llevé al desierto, cuando te hice pasar todo este proceso, después que te saqué con mano poderosa, lo que hice era mostrarte, era que tú pudieras entender, porque Dios lo sabe, lo que estaba en tu corazón, cuál era la raíz del problema. Entonces por eso yo pensaba en estos días y meditaba en lo que hoy estoy hablando. Muchas veces pensamos que este evangelio es difícil, tengo estos problemas porque hoy soy cristiano. Parece que cuando antes no era cristiano tenía menos situaciones complejas, más fácil me era la vida.
Y la verdad que no es así. Empezamos, como te decía yo, a pensar igual que Israel, a pensar en la vida pasada, en la vida que era más fácil de alguna manera, entre comillas, pensando que era más simple, pero la verdad que esta vida y este tiempo y este proceso que vive Israel son como los procesos de desierto y de prueba que nosotros vivimos, que Dios nos permite vivir. Y por eso lo leí hasta el final y decía, el Señor nos llevó para afligirnos, para sustentarnos a través de su mano con maná, pero nos dice algo el verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así también lo hace Dios, así también nos castiga y nos corrige el Señor. ¿Pero por qué? Porque nos ama, porque quiere transformar nuestras vidas, porque quiere llevarnos al punto, como te explicaba yo, de mi situación personal, de mi situación de salud. Quiere llevarnos a que podamos identificar dónde está lo que nos está provocando, qué sé yo, quedarnos atrás, no servir a Dios como Él quiere que lo sirvamos, pensando en vivir un evangelio a mi manera, a mi forma, a mis ideas. Entonces lo que hace Dios en este proceso del desierto y lo que hizo en el proceso del desierto de Israel y lo hacen nosotros hoy, es purificar nuestra vida, es llevarnos a ese lugar donde solamente Dios puede llevarnos, donde podemos encontrar esa radiografía o esos exámenes, como te decía yo, que pueden identificar de dónde viene el problema de nuestra vida, de dónde viene, por ejemplo, nuestro egoísmo, de dónde vienen las actitudes que nosotros vivimos o las cosas que reiteradamente hacemos en contra de lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, el desierto no es porque Dios de alguna manera se place en tratarnos mal, en castigarnos. Tenemos un mal concepto, yo creo que de la corrección de lo que Dios hace en nuestras vidas. Tenemos un concepto equivocado de esto. Fíjate que muchas veces no queremos pasar momentos donde el Señor trate con nuestra vida, pero hay algo que nosotros tenemos que tener en claro. Dios prometió estar todos los días, por lo tanto, en el momento de dificultad y de problemas, sí, el Señor está con nosotros. Sí, en el momento del desierto y de la aflicción, Dios nos muestra claramente que estuvo con Israel. Él mismo dice, yo te afligí y te hice pasar hambre y te sustenté con maná, con comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber algo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, pero con un fin, con mostrarnos a nosotros que nuestra vida está equivocada. En el fondo lo que está diciendo Dios, sabes que yo te humillé, Israel. Y fíjate que recuerdo lo que la Escritura nos enseña esto, y nos dice que nos humillemos delante de la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte. Entonces, entender que el proceso de prueba o estos momentos difíciles que vivimos son para estar alejados del Señor de ninguna forma. Al contrario, son una bendición de parte de Dios para nuestra vida. Es una oportunidad, como hemos venido hablando, porque es el tiempo cuando Dios purifica nuestras vidas y nos hace el chequeo y nos muestra cuál es la raíz de nuestro problema. Por eso le dice a Israel, para mostrar, para ver lo que había en tu corazón, para que tú te puedas dar cuenta que no es nuestra seguridad, no es nuestra capacidad, no es que nosotros nos sentimos seguros y confiados en lo que nosotros podemos hacer, sino Dios nos quiere llevar a que podamos depender de Él y entender que nuestra vida debe estar bajo el control del Señor. Por eso dice Dios que nos humillemos delante de su poderosa mano para que Él nos exalte, porque Él es quien tiene la virtud, el poder para exaltarnos, para sacarnos de la condición que estamos. Pero Dios quiere mostrarnos cuál es la raíz de nuestro problema. Así que te invito a que podamos reflexionar quizás en este concepto que yo te decía. Probablemente no lo nombremos, ni ningún círculo cristiano queramos decir nosotros que a veces es complicado servir al Señor. Y a veces lo decimos no porque quizás lo sintamos, sino porque estamos equivocados, porque no hemos buscado la palabra del Señor, no hemos invertido tiempo en nuestra relación con el Señor. Por eso nos parece complicado cuando el Señor nos dijo que Él estaría con nosotros, cuando nos dice que somos bienaventurados cuando nuestros pecados son perdonados y borrados. Entonces nos está llamando a que somos felices cuando estamos en la voluntad del Señor. Por eso te decía al principio, probablemente para el mundo es locura, para nuestros amigos o quienes nos rodean o familia que no conozca al Señor, es una locura invertir tiempo en la palabra, buscar al Señor, vivir una vida para Él, pero para nosotros es
una bendición. Para nosotros es buenísimo. ¿Quién quisiera, como te decía yo, padecer situaciones o vivir procesos en nuestra vida? No los podemos entender si Dios no está en nuestra vida. Estos procesos que realmente lo que buscan es transformar nuestro corazón, es transformar nuestra vida, es llevarnos a la dirección que Dios ha diseñado y establecido para nosotros. Así que te invito a que puedas meditar en la palabra del Señor y si Dios quiere, nos juntamos mañana a seguir compartiendo esto, a seguir pidiéndole a Dios que nos hable a nuestro corazón para que todo concepto equivocado de nuestra vida, toda forma de mirar el Evangelio, el camino del Señor, cambie y podamos mirarlo con los ojos y con la perspectiva que Jesús las ve. ¿Te parece? Que Dios te bendiga y si Dios quiere, nos juntamos mañana a conversar y a compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios te bendiga, bendiciones, que estés muy bien.